Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Dios los bendiga, Dios los guarde. La poderosa palabra de Dios esté en ustedes, fortaleciéndoles, alentándoles, dándoles nuevas fuerzas. La palabra hermosa de Dios siga convirtiendo las almas, siga consolando a los tristes, dándole fuerzas al débil, dándole esperanza a aquel que no tiene ninguna. Dios les guarde, hermano. Aleluya. Vamos a ver un tema muy necesario y esperamos que el Señor nos dé más temas sobre esto. El tema es sobre la salvación. Se llama ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Ese es el segundo, pero el tema es ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el tema. Y vamos a escudriñar las escrituras en el Salmo capítulo 12, en el verso 1 al 5. Dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Miren qué tremendo es esto. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Mira lo que dice Dios. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Pondré en salvo al que por ello suspira. Aleluya. Dice el prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Bien. Este salmo describe una época en que la actividad impía de los malvados la sienten agudamente los que están consagrados a Dios y su justicia. En todas las épocas el pueblo de Dios ha experimentado eso, pero en los posteriores tiempos esas condiciones estarán particularmente generalizadas. Los fieles deben saber que cuando están rodeados por las iniquidades de la sociedad y son afligidos y oprimidos por la inmoralidad de ella, estarán especialmente protegidos por el poder de Dios. Dios los guardará y de esta generación los preservará para siempre. Lo dice el verso 7, hermano. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. De esta generación los preservarás para siempre. Tú guardarás. ¿A quién? Aquellos que suspiran por la salvación de Dios. Aquellos que suspiran por la salvación de Dios. Para ellos son las palabras de Dios. Sí, porque esta generación va a pasar. Esta generación perversa va a pasar. Pero antes Dios va a guardar a los suyos. A los que se alegran en la salvación. Fíjense bien. El verso 5, 13:5. Ahí adelante, el capítulo 13 de Salmos, en el verso 5 dice: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El corazón se va a alegrar por la salvación de Dios, porque tú has confiado en la misericordia de Él. Y tu corazón se alegrará en la salvación. Y dice el 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor. En la vida de cada persona llega un tiempo cuando se da cuenta
que es necesario tomar ciertos pasos o lograr a entender qué le hace falta, que le hace falta experimentar una verdadera experiencia para lograr ser salvo. El clamor de todo corazón es: ¿cómo seré salvo? ¿O cómo le haré para ser salvo? Miren, hay miles de denominaciones diferentes en el mundo. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Y por qué? Esta grande interrogativa ha mantenido al ser humano confundido hasta el día de hoy. Sin embargo, usted puede encontrar a Dios, porque dice Jeremías capítulo 29, 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, ¿qué significa ser salvo? Salvación significa salvar, libertar, proteger, sanar y preservar. El diccionario declara que cuando está vinculada con la religión significa librar a una persona o alma del pecado y el castigo, redimir de la muerte espiritual. ¿Salvar de qué? ¿Libertar de qué? ¿Proteger de qué? ¿Sanar de qué? ¿Y preservar de qué? Vamos a verlo. Primeramente, Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Cuando te predique la palabra de Dios, no contradigas. Que haya mansedumbre en tu corazón para que puedas escuchar la palabra de Dios, porque esta palabra puede salvar tu alma. Esa palabra dirigida a ti de parte de Dios, usando un vaso, usando una persona, un niño, un joven, un adolescente, un adulto, es mandada por Dios, pero tienes que recibirla con paz, sin ira, sin contender, sin maldecir, porque por misericordia te está llegando la palabra para que tú puedas salvar tu alma. Dice, por eso dice Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuestro corazón debe tener la disposición para recibir la palabra de Dios, pero por su orgullo o su tradición no la recibe. Todo lo que la palabra de Dios declara sigue aún vigente el día de hoy. Prepare su mente para recibir con mansedumbre la palabra y la buena voluntad de Dios. Para eso vamos a buscar ahí en Juan capítulo 3, verso 3, que dice así: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Una experiencia con el Espíritu de Dios. Una experiencia con el Espíritu de Dios. Nacer del Espíritu. Preguntaremos un poco más sobre esto más adelante, si Dios nos da licencia. Entonces, para entrar al reino de los cielos, para ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, una nueva criatura, una nueva creación, nuevos pensamientos, nuevas actitudes. Que haya un cambio total en tu vida, poderosamente, un cambio poderoso a través de la poderosa palabra de Dios. Dice el verso 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nadie, dígase nadie en este mundo, puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Bien, pero dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo, arrepentirnos. Arrepentimiento es lo que Dios quiere que haya en la humanidad. El que no quiere que se pierda ninguno, Él no quiere que se pierda ninguno. Tito
3, en verso 5, mire cómo nos salvó el Señor. No nos salvó porque somos buenos. No nos salvó porque hemos hecho obras buenas. No. Nos salvó, dice ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cualquiera puede hacer obras de justicia, pero no por eso somos salvos. Somos salvos, pero por su misericordia. Entonces, usted nunca pudiera ser lo suficiente bueno para alcanzar la salvación. Todos hemos sido salvos por su gracia, por medio de su misericordia. Y de eso tenemos que, una vez que nos regalan la salvación, tenemos que seguir perseverando en cuidar la salvación que una vez nos regalaron. Sí, no cuesta nada, es por fe, pero tenemos que cuidar esa salvación. Porque esa salvación costó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Una vez recibida la salvación, se tiene que perseverar en esa gracia, en esa misericordia. No es decir, salvo, ya soy salvo, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, no y no. Tenemos que estar ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, todos los días, todo el tiempo. Hay muchas tribulaciones y pruebas que vienen a la vida del cristiano. El hecho que haya comenzado a caminar con Dios no significa que no habrá problemas. Lo importante es recordar que estar dentro del redil de Jesucristo es un lugar de seguridad durante los tiempos difíciles. Vamos a ver algunos versos que conciernen a la salvación. Proverbios 28, 18. Proverbios 28, 18. Leamos. ¿Qué dice ahí? Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Tenemos que caminar en integridad para que la salvación no se pierda. Mas el que camina en caminos perversos, dice la Escritura que va a caer en alguno de ellos. Podrá hacer muchos males, pero uno de ellos va a caer. Por eso, la principal parte dice que el que en integridad camina será salvo. Muy bien. Veamos otro texto que habla sobre esto. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Busquemos. Siete 36. 7:36. Es un texto muy bonito. Habla de la misericordia de Dios. Dice así, 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su pensamiento dijo, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, si rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí la palabra salvado se equivale también a sanidad. Sí. Pero esta sanidad de que habla Jesús, de que habla la palabra de Dios, es que Él la salvó. ¿Sí? La fe la salvó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo, era una mujer pecadora y él anhelaba el perdón de los pecados. Por eso le dijeron los que estaban a la mesa, dice, ¿quién es este que también perdona pecados? Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, hermano. Dice, debido a su amor a Jesús, esta mujer le moja los pies con lágrimas. Y orar puede ser una expresión de tristeza y aflicción o de amor agradecido a Cristo. Al llorar en oración y fe, el creyente le expresa a Dios lo que siente en el corazón. Tales lágrimas son valiosas como ofrenda y servicio a Él. De esta manera, el creyente también participa en los sufrimientos de Cristo. Cristo mismo lloró mientras oraba y fue escuchado. Asimismo, el apóstol Pablo servía al Señor con muchas lágrimas. Incluso hoy, a los que lloran en Cristo se les considera bienaventurados. En el reino futuro de Cristo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Con respecto a la oración y las lágrimas. Aleluya, hay mucho que hablar de esto. Aleluya. El verdadero amor y la sincera devoción por Cristo deben proceder de una plena conciencia de la gravedad de los pecados del pasado, del amor de Dios manifestado mediante su muerte en la cruz y de la convicción personal de que Dios cuida de aquellos a quienes ha perdonado. No perdurará la fe que carezca de este fundamento. Veamos otra cita, hermano. Hechos 11:14, por favor. Hechos 11:14. Dice, habla de, aleluya, aquí está, hay mucha enseñanza. El Espíritu le habla a Pedro. Dice en el verso 11, y aquí luego llegaron, pues está muy largo el asunto, aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Si alguien llega a tu casa a hablarte de la palabra de Dios, escúchale, porque por la palabra puedes ser salvo, tú y toda tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Sí, bendito Dios. Otro texto bíblico. Juan 10:9. Juan 10:9. Habla de la puerta. Desde el verso 7 dice, 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
La puerta para salvación es Jesucristo. El que entre por medio de Cristo será salvo, es decir, tendrá vida abundante y eterna. Tendrá todo lo que necesita para ser liberado del pecado, de la culpa y de la condenación. Jesucristo es la única puerta de salvación. No hay ninguna otra. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Digamos 45, Isaías 45. Isaías 45. Verso 22. Dice así. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sí. No hay más Dios que yo, dice Dios. Y Salvador, ningún otro fuera de mí, dice el verso 21. Dice, proclamad, anúncienlo, y háganlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto? Desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay más. Aleluya. Dios invita a todas las personas de la tierra a que se arrepientan y se vuelvan a Él para ser salvas. El Evangelio de Cristo contiene la misma invitación y Dios ha ordenado que su iglesia lleve esas buenas nuevas a todo el mundo. El Señor desea la conversión de todas las personas. Él desea que todos se conviertan. Veamos ahí Hechos 16:31. Hechos 16:31. Veamos que encarcelaron a Pablo. A Pablo y a Silas le encarcelaron. ¿Sí? Lo metieron a lo más profundo de la cárcel. ¿Sí? Le dicen ahí que después de que los azotaron, estoy leyendo el 23, después de azotarlos, de haberles azotado mucho, verso 16:23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No estaban tristes, estaban cantándole himnos al Señor. Entonces, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo eso? El poder de Dios manifestado, liberando de las cadenas a los que estaban presos, a los que estaban atados a esas cadenas. Y así Dios quiere libertad de las cadenas a todos los que están presos en sus delitos, en sus pecados, en sus vicios. Despertando el carcelero, verso 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, gritó a gran voz, pues, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ellos no buscaron la ocasión de haber la puerta abierta para escapar. Le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo el tema, ¿verdad? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y seréis salvo, tú y tu casa. Aleluya. Esta es la pregunta más importante que pueda formularse. La respuesta apostólica es,
cree en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es tener fe en el Salvador y entregarse a Él. Significa volverse a Él, reconociendo que está vivo, redime del pecado, salva de la condenación y es el Señor de la vida. Significa creer que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre y que todo lo que dijo es verdad y normativo para la vida humana. Significa creer que Él perdona al que se arrepiente de sus pecados, lo hace su Hijo, le da el Espíritu Santo y siempre está con Él para ayudarlo, dirigirlo, consolarlo y conducirlo al cielo. La fe salvadora es mucho más que creer las verdades acerca de Cristo. Hace que el creyente se acerque a Él, permanezca en Él y le entregue la vida agitada que lleva, con la seguridad de que Él, su palabra y el Espíritu Santo lo guiarán a través de esta vida a la eterna presencia del Padre. Aleluya. Veamos otro texto, hermanos. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Capítulo 2, versos 5 y 6. Desde el 1 para que entendamos un poco mejor que somos salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia están guiados o gobernados por el príncipe, por una potestad del aire, ¿sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Estos versos revelan una de las principales razones por las que los creyentes deben tener gran compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresiones y pecados. Todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, que les ciega la mente a la verdad de Dios. Están esclavizados al pecado y a los antojos de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. Debido a su condición espiritual, las personas que no están regeneradas no pueden entender ni aceptar la verdad de no ser por la gracia de Dios. Los creyentes deben considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Los inmorales y orgullosos son dignos de lástima por su esclavitud al pecado y a Satanás. Los que están sin Cristo son todavía responsables de sus pecados, porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y de gracia para que pueda buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Aleluya. Todos somos salvos, no por obras. Dice dice otra vez el 8, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que vamos a acabar, sí, ya va a empezar el agua. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos y amigos, Dios les bendiga mucho. ¿Tienes la salvación? Guárdala, cuídala. ¿No tienes la salvación? Busca al Salvador, busca a Jesucristo con todo tu corazón. Háblale, grítale, Señor, yo quiero ser salvo. Si tú no tienes la salvación, grítale al Señor, ¿cómo le hago, Señor, para ser salvo? Quiero
que te manifiestes en mi vida. Quiero sentir tu presencia. Quiero que me llenes de esa paz hermosa, de esa confianza en ti, de esa creencia que tú estás vivo y que tú puedes entrar en el corazón, en mi corazón. Señor, yo quiero que tú me salves. Yo quiero ser salvo. Yo no quiero perderme en la eternidad, en el infierno. Yo quiero estar en la gloria contigo. Ayúdame. Dame sabiduría para entender tu palabra. Dame entendimiento para leerla y entenderla y comprenderla. Padre Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Amén.